Hola, 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 mis bellas y bellos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien, felices, contentos y súper bendecidos. El video del día de hoy es sobre ese libro que les conté que leí en mis vacaciones, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Así que si no viste la segunda parte, corre a mirarla para entender un poquito de qué se trata. Igual te aclaro que lo que yo voy a contar en estos videos es lo que a mí me pareció el libro y algunas partes que me parecieron muy importantes para mencionar acá. Pero te súper recomiendo que busques ese libro, se llama Los Cuatro Acuerdos, y que lo leas desde el principio porque es muy enriquecedor todo lo que dice y todos los consejos y toda la sabiduría que esconden esas páginas. Así que bueno, sin más, paso a contarte de qué se trata este video. Y bueno, leyendo el libro, leí una parte que también me pareció sumamente importante para destacar, y que es no tomes nada de lo que te dicen los demás de manera personal. Y hay personas, ¿vieron cuando vos le decís algo a alguien y esa persona se reofende? ¡Wow! Te tomas todo a pecho. Te tomas todo a pecho, todo te lo tomas en serio. Y es que a veces nos pasa, hay gente que se toma las cosas como muy personal, o lo mismo nos puede pasar a nosotros, que nos tomamos algo como muy personal, y en realidad no es así, no debe ser así. ¿Por qué? Porque nos produce problemas, nos produce frustración, enojo, rabia y un montón de cosas, ¿sí? Porque a veces sentimos que no cumplimos con las expectativas de la otra persona, porque esa persona nos dice algo que no nos pareció. Bueno, en realidad este acuerdo viene de la mano del anterior. El ser impecable con tus palabras, bueno, viene de ahí. Sucede que a veces a tu alrededor las personas murmuran, dicen cosas y vos caes y lo tomás como algo personal. Todo lo que te dicen las demás personas. Recordá todo lo que hablamos en el video anterior, de lo que encontré en este libro, que es tan interesante, y cómo hay que ser impecable con las palabras. Porque las palabras son semillas que siembran las personas en nuestra mente. Sean buenas o sean malas, pueden beneficiarnos o perjudicarnos. Entonces, si tomás como algo personal, cuando una persona te está lastimando, el veneno que entra por tu cabeza, o sea, esa semilla, empieza a echar raíces. Las personas muchas veces hacen cosas sin un motivo aparente, no porque realmente te quieran ofender. A veces solamente te dicen cosas feas o te insinúan cosas feas o cosas malas porque están envenenados por dentro, por decirlo de algún modo, y sin ofender a nadie. Pero a veces pasa que eso es como una forma de largar ese veneno y esa frustración que a veces tienen por dentro. Y a veces también los dicen sin pensar, sin conciencia de lo que están haciendo. ¿Recuerdan en el video la historia de la mamá con la hija y de cómo la mamá sin querer hirió los sentimientos de su hija al decirle que cantaba feo? Bueno, esto es algo parecido. Cuando lanzamos palabras sin pensar, podemos dañar, podemos lastimar, podemos destruir, como también podemos edificar a las personas. Entonces, aprende a grabarte esto en tu cabecita. Nada de lo que hacen las personas es por ti o es para ti. Lo hacen por ellos mismos, ¿sí? Cada uno vive en su mundo basado en la educación que recibió, basado en sus creencias, en su forma de vida, en su filosofía de vida. Entonces no tenés por qué hacerte cargo de lo que los demás digan. Así sea bueno o así sea malo, no te hagas cargo de lo que los demás digan. Ese es un consejo muy sabio que encontré en las páginas de este libro. Que bueno, seguramente en muchos videos te lo habré comentado. Pero bueno, como estamos hablando del video y de lo que a mí me pareció este libro, te lo cuento para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, cuando una situación parece muy personal, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente. Eso no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con esa persona, cómo se siente esa persona, no con vos. A veces esa persona tuvo un mal día, esa persona está frustrada por algo que le pasó. Generalmente las personas inconsciente o conscientemente tendemos a descargar nuestras frustraciones en el otro. Siempre, es así. A veces también las personas reaccionan por cómo fue criada en su niñez. En el libro habla, por ejemplo, del proceso de domesticación. Y vos me vas a decir que es un perrito. No, no es un perrito.
Pero sí en el principio del libro habla de cómo la sociedad, nuestros padres, nuestros maestros, nos fueron domesticando, por decirlo de algún modo, desde que éramos niños, nos fueron moldeando. Entonces a veces esas personas tienen actitudes de adultos que ni siquiera saben por qué las tienen, sino que viene de su programación o de la programación que recibió durante su proceso de domesticación. Por eso estaría bueno que leas el libro del principio para que entiendas a lo que me refiero. Lo que pasa es que yo directamente preferí tomar las ideas más importantes del libro y traértelas en video para así crearte un poco la duda y que vayas a leerlo, porque la verdad es muy bueno. Y aparte también, bueno, como lo dije en un principio, hay gente que no le gusta leer un libro tan largo y prefiere resumido en un video. Bueno, volviendo al punto, en el libro explica de un principio cómo desde chicos fuimos domesticados o adoctrinados, por decirlo de algún modo, desde chicos. Y todo eso es lo que se va expresando o lo que se ve expresado muy claramente en el libro. Pero volvemos al punto, ¿sí? Por ejemplo, si alguien te ve y te dice, uy, estás regordo, no lo tomes como algo personal. Quizás esa persona está lanzando su veneno contra vos porque, no sé, por envidia. A veces la gente es envidiosa. La gente siempre va a querer que vos estés bien, pero no mejor que ellos. Y por ahí esa persona no puede bajar de peso y te ve que vos bajaste de peso un poquito o te ve un poco bien. Y como para bajarte un poco el ego, ay, estás re gordo. Pero no lo tomes como algo personal. No pienses encima, ay, estoy re gordo. Ay. No lo tomes como algo personal. Está tratando de herirte y de molestarte. Sí, es cierto, pero el problema está en cómo vos lo aceptás. Está tratando de herirte y de molestarte. Sí, es cierto, está tratando de herirte, de molestarte. Pero ¿sabés dónde está el problema? El problema está en cómo vos interpretás eso que te dijo. Si vos, eso que te dice, ese dardo que te tira esta persona, lo agarrás y lo incorporás a vos, se va a convertir en tu veneno y en esa semilla que te va a machacar en la cabeza. Pero si vos lo dejás ahí, como un comentario que te dijeron, no te va a afectar. Lamentablemente las personas que tienen este tipo de personalidad se toman todo muy personal y se convierten en presa fácil para manipuladores, personas violentas, narcisistas, porque toman todo tan personal que son un... Uy, vamos a atacarla porque ella se lo cree todo. Vamos a usarla de saco de box porque ella todo se lo cree o él todo se lo cree. ¿Entendés? Te volvés vulnerable a ese tipo de personas. Te volvés muy vulnerable a depredadores mentales, por decirlo de algún modo, ¿no? Te comes toda la basura emocional que la gente te dice, que la gente te envía, y la convertís en tu propio veneno, en tu propia basura. Pero en cambio, si no lo tomás como algo personal, como que te resfala lo que te digan, te haces inmune a todo eso y cuando te encuentras recibiendo dardos de todos lados, esa inmunidad va a hacer que nada te llegue. Es como una coraza. Por ejemplo, esto es algo muy común y después de haber leído el libro lo analicé y es tal cual lo que dice en el libro. En el libro dice, cuando te tomas las cosas personal, te sentís ofendido y estás creando una montaña de un grano de arena. ¿Nunca te pasó? ¿Por qué? Porque sentís que tenés la necesidad de tener razón y que lo que los demás te dicen es verdad. Entonces te empezás a sentir mal con vos misma, te creas conflictos, te creas problemas, inseguridades. Lo importante acá es que tenés que tener en cuenta que cada persona tiene sus propias opiniones e ideas, independientemente de lo que vos pensás. Por ejemplo, cuando te tomás algo muy personal y la otra persona piensa de distinta manera, sentís la necesidad de discutir y haces una montaña de un granito de arena. Entonces, ¿qué pasa? Vas a empezar a pensar que los demás están equivocados, vas a empezar a discutir, vas a empezar a renegar, vas a empezar a esforzarte, a tratar de que las otras personas tengan la razón. Por otro lado, también sucede que cuando te tomas las cosas muy personal, pensás que la otra persona te está desafiando. Y si hay un intercambio de palabras y la otra persona no llega a estar en acuerdo con vos o vos no te pones en acuerdo con la otra persona, por ejemplo en una discusión, vas a empezar a luchar, a renegar. ¿Para qué? Para que la otra persona adopte como suya tus propias ideas. Y eso también está mal. Tenés que entender que cada persona es diferente y que cada persona tiene su propio modo y su propia forma de ver la vida y su propia visión de las cosas conforme a cómo fue criado desde chico y a cómo fue adoctrinado y a cómo es su filosofía de vida. Entonces, cuando estás tratando de esforzarte para que los demás entiendan que vos tenés la razón y que tu idea es la única válida,
por decirlo de algún modo, estás fallando y tenés que empezar a darte cuenta de que cada persona tiene sus propias opiniones e ideas, independientemente de lo que vos podés pensar. Y eso también es válido. No tenés que pensar siempre que vos tenés la razón, porque no es así. Todas las personas tienen la razón conforme a cómo fueron criadas o conforme a su forma de vida. Sea lo que la gente te diga o te haga, no debes tomarlo como algo personal. Si una persona te dice que sos maravillosa, no te lo dice por vos. Vos ya sabés que sos maravilloso, ¿sí? Tenés que aceptarlo, entenderlo, y no es necesario que otras personas también tengan que creerlo. Porque por ahí para una persona puede ser maravillosa y por ahí para otra persona no sos maravillosa. Entonces no tenés por qué hacerle creer a todo el mundo lo mismo. Empezá a creerlo vos primero. No esperes a que otra persona te lo diga. No esperes a que otra persona te diga vos sos maravillosa, sos única, sos único. Vos tenés que empezar a creerlo por vos misma. No esperes a que otras personas te lo digan. Empezá a sentirte una persona maravillosa. A veces también nuestras propias opiniones que tenemos de nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos nuestros peores jueces, porque estamos siempre criticándonos y juzgándonos. Y la opinión que tenemos de nosotros mismos no es necesariamente la verdad de cómo nosotros mismos somos. A ver, fíjate que en el libro dice, ¿no? Cómo desde que nacemos nos van adoctrinando y nos van criando conforme a lo que las demás personas esperan que hagamos y a cómo esperan que nosotros nos comportemos. Y que cómo esperan que nosotros nos vayamos conduciendo por la vida, conforme a las creencias y a las doctrinas que nos fueron inculcando desde que nacimos. ¿Te pusiste a pensar eso? Entonces, no tomes cualquier cosa que alguien te diga como algo personal, porque cada persona fue criada de distinta manera. Qué verdad que dices este libro, ¿no? La verdad que todo el tiempo está recalcando la palabra no tomes nada personal. Y es que es la realidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en este libro. ¿Por qué? Porque si te tomas todo como algo personal, te expones a sufrir por nada, te expones a que te maltraten, te expones a un montón de sentimientos feos que no te van a traer nada bueno. Hay algo que destaco en este libro, es que los seres humanos somos seres adictos al sufrimiento, en diferentes niveles y en diferentes grados. Y es verdad, pareciera como si hubieran acordado mutuamente para hacerse mal los unos a los otros. Si una persona tiene la necesidad de que la maltraten, o si sos débil, o si tenés baja autoestima, vas a ser un blanco fácil para que te maltraten, para que te hagan del mismo modo que si estás con una persona que te hace sufrir. Algo en vos va a hacer que esa persona venga a maltratarte, porque vos estás predestinada ya para sentirte así, entonces atraes ese tipo de personas a tu vida, aunque digas que no. Tenés que aprender a discernir y a entender que vayas donde vayas siempre va a haber gente que te va a querer y que te va a ayudar, y gente que te va a herir, y gente que te va a bendecir. Pero en la medida en la que vos aprendas a valorarte a vos mismo, vas a dejar de ser víctima de este tipo de situaciones y de este tipo de personas. Otra cosa también que encontré en este libro y que me pareció sumamente importante, y que yo siempre lo digo en mis videos y a veces quizás se lo diga a alguna que otra amiga o quizás alguna que otra amiga te lo dijo a vos, que te quiere mucho y es que no quiere verte sufrir, y que cuando estás pasando un mal momento, te dicen, bueno, si te dejó, mejor para vos. Es crudo escucharlo, pero es así. También en el libro dice que si alguien no te trata con amor y con respeto y que se aleje de vos, es un regalo que te mandó el universo o es un regalo que te mandó Dios. Cuando una persona que te hace daño por sus propios medios, sin que vos hagas nada, decide alejarse de vos, tomalo como un regalo que te mandó el universo. Eso lo leí en el libro y lo he escuchado en muchos videos y me pareció sumamente importante. Porque si esa persona no se aleja por sus propios medios de vos, te va a explicar. Como lo dice en el libro, es probable que soportes años, meses con esa persona y nunca te decidas a soltarla. Y ese sufrimiento que a veces ella te ocasiona, a veces es mejor dejar que se marche. Si esa persona decide irse, es mejor dejar que se marche, sin tratar de retenerla, aunque nos duela por dentro. A veces resulta doloroso y durante un tiempo
sentís que te morís y que tu corazón se va a desfallecer, pero a la corta o a la larga volvés a resurgir, porque somos como el ave fénix, volvemos a resurgir a veces de nuestras propias cenizas. Entonces, si esa persona se va de tu vida, déjala irse. Vino a cumplir una misión, a enseñarte algo y después déjala que se vaya. Con el tiempo tu corazón va a sanar. Y ahí vas a volver a brillar y vas a volver a elegir de verdad con quién querés estar y qué querés. Espero que les sea útil, que les pueda ayudar a entender y a salir de situaciones que a veces los agobian. Y cuando empieces a practicar bien el segundo acuerdo, vas a empezar a romper muchos acuerdos de pensamientos que te hacen sufrir. Y si empezás a practicar lo que dice el video anterior, que es el primer acuerdo, empezar a ser impecable con tus palabras, te puedo asegurar que vas a romper el 75% de los acuerdos que te mantienen atrapado. Eso que te decía el autor. Y creo que vale la pena practicarlo. Y también es un consejo que había en el libro y era para que lo escribas. Escribí este acuerdo en un papel y lo pegalo en la heladera, en un lugar donde lo puedas ver. No tomes nada de lo que te dice la gente como algo personal. Y lo leas cada mañana cuando aprendas el teléfono, algo que te lo haga recordar. No te tomes lo que te dice la gente como algo personal. Mando un beso enorme y nos vemos la próxima.